Hola, mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan. Esto es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo. Hoy nos toca el capítulo 14, pero antes habíamos visto lo que es el capítulo 13 y también nos habla de lo que es vestirse de Cristo, vistámonos de Cristo. O sea, el cristiano debe saber que debe de obedecer al Señor, no debe de obedecer a la carne, sino al Espíritu. Entonces hay que vestirse de Cristo. Pero en el día de hoy vamos a hablar de los débiles en la fe. Así nos habla el capítulo 14, ¿verdad? La libertad, la ley de la libertad. Y eso, realmente, cuando hablamos de libertad, es porque somos libres, ¿verdad? Pero esa libertad no debe de cogerse para nosotros hacer las cosas fuera de lo establecido por Dios en la palabra. Somos libres, ¿verdad? Pero realmente debemos de saber que esa libertad no puede llevarnos a nosotros a hacer la cosa en contra de la voluntad de Dios. El capítulo 14 comienza de esta manera. Y antes de empezar, quiero decir algo. La palabra completa, la Biblia completa, debe de estudiarse minuciosamente para uno saber cómo obedecerla, dónde. El capítulo 14 aquí yo pido un poquito más de su atención a aquellas personas que ya son cristianos y los que no son también. ¿Pero por qué? Porque aquí nos habla de los débiles en la fe. Personas que tenemos fe, pero todavía no somos maduros, vamos a decir, en el Evangelio. Y podemos ver que un hermano X haga una cosa que nosotros entendemos que no debe de hacerla. Entonces, el yo hacer algo que un hermano no cree, no sepa que debe de hacerla porque es inmaduro, ¿verdad? Es débil, puede hacer que se descarríe por, por ver que yo hice cosas que, no son, que para él no son. Ahora bien, debemos y tenemos que entender que debemos de poner los ojos en Jesús. Usted no debe poner los ojos en mí, yo no debo ponerlo en usted, debe ponerlo en Jesús. Pero esta palabra de hoy, por eso digo que pongamos mucha atención, es para los débiles en la fe. Comienza aquí diciendo del 1 al 13, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice el 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice el 11, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué? Si usted se fija, ¿por qué yo pido mucha atención en esto? Porque de aquí vamos a ver cuántas cosas nosotros juzgamos porque otro hermano hace. Nos gusta mucho juzgar, ojalá usted no sea, quizás usted no sea uno de ellos, qué bueno, pero mucho nos gusta juzgar, que mira que el hermano tal
hace esto y eso no se puede hacer, que la hermana tal se puso esta cosa y todo ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, lo mejor es no juzgar, ¿verdad? Si no, recordemos que tenemos que tener misericordia con los demás. Y dice el capítulo 14:1, dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay hermanos que son inmaduros y no podemos estar discutiendo la palabra, discutiendo que si sí o no, recíbalo, dice, pero no para contender. Entonces, esto se refiere al creyente con falta de madurez para aceptar que la fe en Cristo y su unión con Él le dan la libertad de hacer ciertas cosas que son moralmente neutrales, pero que la evita por motivo de conciencia. Usted puede mover el verso 22-23, ¿verdad? Donde el 22-23 dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque ya no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, nos gusta mucho juzgar que si se comió esto de X día, que ese día no se come esto, y comenzamos a juzgar. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, la falta de madurez a veces hace todas estas cosas. Pero hay cosas que son moralmente neutrales, pero que las hay que evitar por motivo de conciencia. Hay quienes realmente, por ejemplo, el juego de dominó. ¿Usted conoce el dominó? El dominó de por sí es un deporte. Es un deporte, pero hay quienes entienden, hermanos en Cristo, que no se debe jugar dominó. Yo no sé si usted lo puede también, así lo cree. Si lo cree así, bueno, hay que aceptárselo. Pero es un deporte. Ahora, ¿cómo usted va a jugar dominó? ¿Lo va a jugar apostando dinero o lo va a jugar para recreación? Entonces, la libertad que tenemos en el Señor, pero hay débiles en la fe, que es mejor explicarle. No, yo hago lo que yo quiera con mi vida. No, porque lo puedo hacer daño a otro. Mira, yo juego dominó, no es apostando, mira, por esto y esto y esto y aquello. Ya si la persona es contenciosa, no va a entender, pero es bueno que también le demos esa explicación, porque hay, o podemos decir, habemos débiles en la fe. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. Recuerde que esa libertad no nos lleve a libertinaje, que es muy distinto. Dice el 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbre. Mientras uno que cree come de todo, pero hay otro que realmente no comen nada, comen legumbre, dice. El cristiano no debe estar estudiando la palabra para buscar contienda con nadie. Al contrario, para predicar la salvación a través de Cristo. Para mantener la unidad de la iglesia, Pablo instruye a los creyentes a no juzgarse uno a otro por diferencia de opiniones. Usted puede ver a Romanos 15, 5, 6. La palabra juzgar se usa 7 veces en los versos del 1 al 13, aquí el 14. Los hermanos más débiles deben ser aceptados por los que tienen madurez o son fuertes. Romanos 15, 1. Sin criticarle sus puntos de vista. Pero tampoco los más débiles en la fe deben condenar a los que ejercen su libertad en Cristo. Del verso 3, 1 Corintios 8, 1 al 13. Entonces, hay quienes creen que esto no se come, hay quienes creen que aquello se come. Uno no debe comenzar a juzgar. Si algo he aprendido de este capítulo, es eso. Si algo me quedaba de estar juzgando a personas, porque mira que esto y aquello, hay libertad en Cristo. Pero recordemos que esa libertad no es para libertinaje. Las carnes compradas en el mercado probablemente habían sido ofrecidas a los ídolos. Estamos hablando de lo que estamos aquí en 14. Pero eso, algunos creyentes preferían comer solo vegetales, mientras que otros no tenían objeción de comer esa carne. Porque estaban en el mercado, no era que estaban ahí listas para esto, no. Estaban en el mercado. Usted puede ver a 1 Timoteo 4:4, Tito 1:15, Romanos 14:14. Dice el verso 3 del 14, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea,
toda persona, ¿verdad? Todo cristiano que esté buscando de Dios, ¿verdad? Y hay algunas cosas que hacen a nuestros ojos que entendemos que no debe de hacerlas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, Cristo lo ha recibido. Al final, todos vamos a comparecer. Ahora, usted puede dar un consejo. Yo entiendo que esto, y siempre con la palabra, cuando se hable a una persona, mira, esto no debe de hacerse, hagámoslo con la palabra, no lo que nosotros creamos, sino con la que la palabra sea bien adecuada, o sea, bien estudiada. No explicarle, mira esto aquí, porque puede decir una cosa y se entiende otra, o se entiende una cosa y dice otra. Mucho cuidado con eso. Usted puede ver a Colosenses 2:16, a Romanos 14, 3, 17, a Gálatas 4, 10 y 11. Dice el 4, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor que le hace estar firme. Cristo es el Señor, tanto de débil como del que tiene madurez, y los dos son responsables de su conducta ante Él. Usted puede ver a Santiago 4, 14, 12 y a Mateo 10, 28. Dice el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Usted tiene que estar claro en su propia mente de cuál es el día o cómo es, ¿verdad? Y no comenzar a jugar, porque aquel que está de aquel lado también está convencido de eso. Ahora bien, decíamos, con la palabra debemos hacerlo. Un día es superior a otro. Se refiere a la celebración de los días ceremoniales santos de la ley del Antiguo Testamento, Gálatas 4:10. Habían días de esos ceremoniales que había quienes hacían todo a pie de la letra y habían otros que no lo hacían de esa manera. Entonces estaban siempre juzgándose entre unos y los otros. Igual que pasa hoy en día. Por eso he explicado, yo he aprendido, mejor mire, a callar, y si voy a hablar, tengo que citar Biblia. No puedo decir, mira, esto no se puede hacer, porque ¿quién soy yo? En un sentido, porque para esto es la palabra, dice el Señor. No es que yo creo, dice el Señor. Dice el 6 de aquí del 14. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracia a Dios. Y el que no come para el Señor, no come, y también da gracia a Dios. Usted se está fijando cómo es esto. Entonces, usted puede ver a 1 Corintios 10:31, 1 Timoteo 4:3. Dice el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. 2 Corintios 5:15, Gálatas 2:20, Filipenses 1:20, 21. Gálatas 2:20, que dice que estoy crucificado con Cristo. Realmente, la voluntad que debemos de hacer en nuestras vidas como cristianos es la voluntad del Señor, ni siquiera la de nosotros, la del Señor. Dice el verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oiga, esta carta de Pablo aquí, lo débil en la fe, realmente es fuerte, es buena, porque nos enseña a no estar juzgando a personas. Que si usa este pantalón largo, este camisón, que si esto, bueno, lo usa, no debe de usarlo. Uno claramente le dice, tú tienes libertad en Cristo, pero si la persona quiere seguir usándolo, no podemos hacer nada. Porque al final, lo que se necesita es la salvación del individuo, y esa salvación, quien añade a la iglesia, quien da la salvación es Cristo. Lo de uno es predicar la palabra. Dice el verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los vivientes. 2 Corintios 5:15, Hechos 10:36, vemos que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciándole el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Isaías 57:19, Mateo 28:19, Romanos 10:12, Efesios 20:22. Dice el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Menospreciando a aquel por esto y menospreciando a aquel por otro. Y al final todos vamos a comparecer delante del tribunal del Señor. Los cristianos no deben juzgarse uno con otro sobre la base de cuestiones moralmente neutrales. Moralmente neutrales son aquellas cosas que la Biblia, usted no lo encuentra en la Biblia,
pero es cuestión de conciencia, pero usted no puede también juzgarlo y mandarlo para el demonio y que todo esto. Mucho cuidado con eso. Entonces, realmente no deben de jugarse uno con otro, sino porque cada individuo es responsable ante Dios. Usted puede ver el verso 12. Como Señor, realmente, como Señor, a Cristo pertenece el derecho de juzgar. Cristianos débiles y fuertes, todos compareceremos, no unos ante otros, sino ante el tribunal de Cristo. Este juicio se basará en lo que hayamos hecho durante la vida. En ese juzgado no nos vamos a juzgar usted y yo voy a decir si usted está bien o está mal, ni usted a mí. No, sino donde este juicio se basa en lo que hayamos hecho durante la vida, ¿verdad? Y realmente que vamos a hacer estar delante del tribunal de Cristo. Usted puede ver la 2 Corintios 5:10. Y eso no determinará si entramos o no al cielo, sino los grados de recompensa que recibiremos allí. Romanos 2:6. Los incrédulos serán juzgados por sus pecados y los creyentes, quienes han sido liberados de sus pecados, gracias al sacrificio de Cristo, Romanos 3:21-26, serán recompensados en el cielo de acuerdo con su conducta en esta vida. Mateo 16:26, Mateo 25:31-46, Juan 5:29, Romanos 14:10-12, Primera de Corintios 3:10-15 y Segunda de Corintios 5:10-9. Dice el verso 12, ya terminando, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dará cuenta ante Dios, no uno con los otros. Los otros que debemos de amarnos, de cuidarnos, de obedecer la palabra. Cada uno dará cuenta de sí. Mateo 12:36, Primera de Pedro 4:5. Ya para terminar, el verso 13 dice, del 14 aquí de Romanos, así que ya no nos juzguemos nosotros más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En vez de juzgar que si usted hizo aquello, que si yo hago aquello, por cuestiones neutrales, ¿verdad? Por cuestiones que no podemos entender. Mira, fulano se puso estos zapatos blancos y esos zapatos blancos el cristiano no puede ponérselo. Pero no, usted no lo encuentra en la palabra. Dice que vistamos realmente modestiamente. Entonces, como son cosas neutrales, en vez de juzgar, dice aquí, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano. Tratar de que el hermano no caiga. Ahora bien, como yo decía, ¿verdad? O dice la palabra, está aquí y estamos analizándola. Si el hermano está haciendo algo mal, bueno, pues entonces vamos a llamarlo y con la palabra abierta, mira, aquí. Y es mejor que comenzar a juzgar. Entonces realmente el hermano fuerte puede sentirse libre para practicar algo moralmente neutral, pero su proceder pudiera hacer que el hermano débil peque. Y entonces hay cosas que a veces usted como fuerte lo hace delante de mí que soy débil. Y quizá usted, no, eso no es nada para usted, pero usted no sabe que yo estoy, ¿verdad?, dándole seguimiento a usted, que no debo, que yo pongo los ojos en Cristo, pero ¿verdad? Y por usted hacer aquello, entonces me hace caer a mí. Oiga esto, pero yo no puedo vivir con nadie. Es que el problema es que el Señor nos manda a amarnos a todos, uno con otro. Entonces, como yo soy fuerte y usted débil, lo que yo voy a hacer delante de usted y usted le puede hacer daño, mejor no hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Pablo dirige este consejo fundamentalmente a los cristianos maduros, urgiéndolo a practicar continencia y ejercer su libertad sin ofender a otro. Verso 20 y 21, que dice el verso 21 aquí del 14, mire cómo dice, para que usted vea, dice, no destruye la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Pero tú estás claro. Si yo voy a comer algo que a usted le hace daño espiritualmente, es mejor que no me lo coma delante de usted. Es lo que estoy leyendo aquí. Dice, bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces hay cosas que vamos a tener que nosotros tener la continencia delante por motivo de que le puede hacer daño a los hermanos. Entonces, el fuerte, como repito otra vez, el fuerte tiene que saber cómo va a hacer la cosa, porque puede hacer que le esté, ¿verdad?, hacer tropezar a un hermano que es débil. Esto es simple, simplemente tenemos que analizarlo, pensarlo, estudiarlo bien y nos daremos cuenta. Realmente
En Dios hay libertad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay algunas cosas que moralmente, ¿verdad? Tenemos que, por motivo de conciencia, saber si la podemos hacer delante de un hermano débil, que no es bueno por lo antes ya leído. Señores, gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo ahí. Después vamos a venir al verso 14, donde vamos a hablar de la ley del amor. Espero que usted haya entendido y estudie su palabra aquí en Romanos 14 del 1 al 13. Paz de Dios. Bye bye.